¿Listo? Ok. Buenas noches, mi nombre es Wilton Velosa. Soy estudiante de primer semestre de teología. Estoy estudiando en la Fundación Universitaria Centro Bíblico de Colombia. Y la materia que actualmente estoy viendo es sexualidad con la docente Olga Restrepo. Estamos viendo sexualidad y el módulo 4 y 5 son masculinidad y feminidad, y pues la tarea es filmar un video a los miembros de la iglesia, darle la charla y filmar un video a los miembros de la iglesia, pues incluyendo estos dos temas y explicándolos. Entonces el tema a tratar es masculinidad y feminidad. A veces, para comprender un término, creo que es fácil o más fácil entender el término cuando digo lo que no es y después lo que sí es, y así es como vamos a iniciar. Vamos a iniciar con el feminismo, que es lo contrario de la feminidad. Entonces, feminismo es una doctrina o movimiento social que define la igualdad de los derechos de las mujeres ante la opresión patriarcal. Este movimiento nació queriendo defender a las mujeres y queriendo que ellas no fuesen desplazadas o poco valoradas como los hombres, sino que tuviesen una igualdad de condiciones. Este movimiento nació en el siglo XVIII y se afirmó en el transcurso del siglo XIX. Entonces, ese es el feminismo. Es una doctrina que quiere igualar los derechos de la mujer. Ahora, el feminismo es una distorsión de la feminidad, que ya vamos a ver qué es feminidad, y negación de la misma. Ahora, este movimiento nació queriendo igualar o equiparar los derechos de las mujeres en la parte jurídica, en la parte civil, en la parte política, económica, entre muchas otras. Entonces, lo que quisieron fue que fuese iguales hombres y mujeres y se les diese el mismo valor, que ocuparan cargos en lo político, en lo económico, en lo civil, en lo jurídico, igual, y que aún tuvieran la misma paga que un hombre. Ahora, a lo largo de la historia, la misma sociedad se encargó de oprimir a la mujer, ¿sí? Entonces, estos hombres dieron y dijeron algunos conceptos o algunas frases de lo que eran las mujeres. Por ejemplo, Platón dijo que el hombre malo moría, y cuando aquel hombre había sido malo y reencarnaba según su doctrina y su creencia, lo hacía en una mujer. Eso lo dijo el señor Platón. El señor Aristóteles dijo: una mujer era un hombre mutilado. Y también dijo que las hembras eran machos imperfectos. Ahora, nosotros sabemos bien que Platón y Aristóteles en la sociedad y en la historia han influenciado mucho por sus libros, por su literatura, por sus pensamientos, y obviamente por estas frases que dijeron influenciaron bastante en la opresión a la mujer. Además de eso, también hombres como Josefo, como William Barclay, como Tertuliano, que fueron hombres de Dios y que fueron padres de la iglesia cristiana o protestante, también ellos en su momento dieron unos conceptos. Por ejemplo, el señor Josefo dijo: la mujer es inferior al hombre en todos sus aspectos. 1. 2. El señor William Barclay dijo y hizo la mención de que en la época de Jesús un hombre judío oraba de la siguiente manera: gracias Dios te doy porque no soy gentil, no soy esclavo y no soy mujer. Así oraban los judíos en la época de Jesús y en la antigüedad. Y el señor Tertuliano, que también es un padre de la iglesia protestante, dijo
él dio una definición de la mujer, y dentro de esto decía que la mujer era un ser que había desobedecido, que había caído, que le había prestado atención a la serpiente, y ella había sido como especie de ruina al hombre por haber fallado. Y en su definición lo que hizo este hombre fue iniciar su discurso así: mujer, eres portal del diablo. Así lo dijo. Entonces vemos que con estas frases definitivamente se oprimía a la mujer y se menospreciaba con estas cosas. Entonces, a través de la historia estas frases han tenido relevancia de una manera increíble que ha llevado a que la mujer sea oprimida. Ahora, lo contrario de feminismo es la feminidad, y la feminidad es un concepto que alude a los valores, características y comportamientos y naturaleza intrínseca, es decir, muy de la mujer. Es una distinción cultural determinada que caracteriza a la mujer, es decir, son todas las características que solo puede tener una mujer. Eso es lo contrario del feminismo, la feminidad. Ahora, vamos a hablar de masculinidad, pero antes de hablar de masculinidad vamos a hablar de lo contrario, de lo que no es masculinidad, es decir, lo que es machismo. El machismo es una actitud de prepotencia de los hombres respecto de las mujeres. Es un conjunto de prácticas, comportamientos, dichos que resultan ofensivos contra el género femenino. La palabra machismo deriva de macho, y es una manera de pensar que sostiene que el varón por naturaleza es superior a la mujer. Por naturaleza es superior a la mujer. Vamos a ver. Entonces, eso es el machismo. El machismo es creer que el hombre es superior a la mujer, en todo sentido, en todo aspecto. Y la masculinidad, que es lo contrario al machismo, es un conjunto de atributos, comportamientos y roles generalmente asociados con los hombres. Es una construcción cultural de género que designa el rol de los hombres en la sociedad. Es decir, cosas muy de solo los hombres que nadie más las puede tener. Esa es la masculinidad versus el machismo. Ahora, la definición bíblica de masculinidad y feminidad son muy similares, y para yo poder comprender estos términos y su definición es importante que nos remitamos al origen. La feminidad y la masculinidad nació en el corazón de Dios y el diseño que Dios quiso darle al hombre y a la mujer. En Génesis 1, versículo 26 al 28, enseña la palabra que Dios los hizo a su imagen. Los hizo, no solo lo hizo al hombre, sino los hizo, es decir, hizo al hombre e hizo a la mujer conforme la imagen del mismo Señor. ¿Sí? 1, 2. Lo segundo, Dios les encomendó la reproducción. No solamente le dijo a Adán que se reprodujera o a los animales, sino que le encomendó a los dos que se ocuparan de la reproducción. 2. Y tercero, les dio dominio sobre la tierra. No solamente a Adán o no solamente a Eva, sino les dio dominio a los dos. Que los dos tuvieran dominio sobre la tierra. Entonces, en ese orden de ideas, podemos definir de la siguiente manera lo que es la feminidad y la masculinidad a la luz de lo que enseña la Biblia. Es decir, que feminidad y masculinidad es lo que sale de un hombre y una mujer a medida de que ellos no tratan de ocultar su egocentrismo, sino que se arrepienten inmediatamente, lo detectan, y a medida que se aprenden a relacionar con los otros, como Cristo. Se apagó la pantalla, mi amor. Como Cristo lo hace con una gran preocupación por los demás. Entonces,
Esa es la masculinidad y la feminidad. Cuando me olvido de mí y siempre pienso en el otro. Entonces, el problema de que no haya una feminidad en el caso de las mujeres y una masculinidad en el caso de los hombres manifestada es el egocentrismo. Esa es la raíz del problema, ¿sí? Por el egocentrismo es que no se puede fluir estas características de cada uno. Entonces, la verdadera masculinidad y feminidad emergen y se desarrollan solamente cuando nos centramos en otros y no en nosotros mismos. Es decir, pensar en el otro, ocuparme del otro. Y es necesario conocer las necesidades de otras personas con la intención de llenarlas, de suplirlas. El comienzo no es entenderme, sino entender a los otros. Entonces, por lo general, en medio de nuestro egoísmo, nosotros queremos siempre pensar en nosotros, siempre ocuparnos de nosotros, siempre tratar de solucionar nuestros problemas y nos olvidamos del otro, pero es importante comprender y entender que en la medida en que yo vea a las otras personas e intente suplir su necesidad, entonces los comprendo, los entiendo y va a salir a flote esa feminidad y esa masculinidad. Ahora, la naturaleza de la masculinidad y la feminidad se puede comprender hasta tomar en serio las responsabilidades de cada uno y usarlas para servicio a otros, ¿sí? Como lo hizo Jesús. Jesús entendió que su responsabilidad era ayudarle a otros y él lo hizo. Y la feminidad y masculinidad se desarrolla a través de relacionarnos con los demás. No cuando me ocupo de nosotros mismos, sino en la medida en que me relacione con los otros, voy a poder hacer que esto salga a flote. Y el aprender a estar centrado en otros es el fundamento para poder relacionarnos con hombres y mujeres. Cuando me ocupo del otro, cuando siempre pienso primero en el otro. Ahora, ¿cómo puedo ser o cómo puedo ejercitarme en la masculinidad en el caso de los hombres? Necesitamos buscar un modelo. Y nuestro modelo es el Señor Jesús, que fue el único hombre por excelencia que manifestó su masculinidad de una forma total, completa y brillante. Entonces, vivir nuestras relaciones con los demás es una manera bíblica que requiere coraje de tomar decisiones difíciles cada día, como lo hizo el Señor. Nuestro modelo es el Señor, y en la medida que Él se relacionaba con otras personas de una manera bíblica, no fue sencillo, y vamos a verlo a través del discurso, pero el Señor lo hizo, ¿sí? Y Jesús es nuestro modelo. Entonces, en Cristo Jesús, es en Cristo hombre donde los hombres encuentran su modelo. Cuando habitó entre nosotros, no lo hizo como Dios, sino como un hombre completamente lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿Jesús qué hizo? Jesús, por lo general, cuando uno escucha hablar de Jesús, cree que Él vino y habitó en medio de nosotros, lleno de poder como Dios, porque Él era Dios, porque Él es el Hijo de Dios, y vino y habitó con poder y con toda su magnificencia. Y en realidad no fue así. Cuando Jesús vino y habitó en medio de nosotros, Él lo hizo como hombre, porque Él tuvo sentimientos, tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo cansancio, y fue sujeto a todas las características que tiene un hombre. Pero lo que sí tuvo el Señor fue que fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros necesitamos coraje para relacionarnos de una forma bíblica con los demás, se puede hacer únicamente a través de la llenura del Espíritu Santo. Si no tenemos al Espíritu Santo, va a ser muy complicado poderlo hacer de la manera como lo hizo el Señor. Ahora, ¿qué hacía Jesús? Jesús practicaba lo que predicaba, porque Él dijo muchas veces que el Hijo del Hombre no había venido para ser servido, sino para servir. Él vino a servir,
De hecho, su propósito general fue venir y morir por la humanidad para salvarla, pero también para restituir o restablecer la imagen de Dios en los hombres. Entonces, eso es servicio. Él pensó en otros y hablaba del servicio y él lo practicaba. ¿Recuerdan ustedes la ocasión cuando él lavó los pies de sus discípulos? Él no solo habló del servicio, sino que lo practicó, porque las personas que lavaban los pies de los miembros de una cena, o cuando iban a cenar o en una visita de aquella región, la persona encargada de lavar los pies de ellos eran los esclavos, y lo que hizo el Señor fue hacerse esclavo o hacerse como esclavo, ¿sí? Entonces el Señor ganaba tal autoridad a través del servicio. Ahora, otra cosa que hizo el Señor es que amó a las personas que lo provocaron a ira. Y si no, ¿de qué forma se hubiese sentado a comer con ellos? ¿Ustedes se acuerdan que con frecuencia el Señor, los escribas y fariseos lo buscaban para hacerle preguntas, para colocarle cascaritas, para decirle un sinnúmero de cosas y para hacerlo caer? Y el Señor muchas veces se airó. A los que más duro le dio siempre fue a los escribas y fariseos, porque a él le daba piedra su comportamiento, su manera de actuar, el que los escribas y fariseos tuviesen por encima de la palabra y de la Biblia sus tradiciones y sus costumbres. Entonces lo provocaron a ira, se airó con ellos, pero al mismo tiempo se sentó con ellos a comer, porque él fue y cenó en una casa de alguno de ellos. Entonces tuvo esa capacidad de ir y comer con ellos. Ahora, mostró su ternura a la vez que su ira, y la verdad, pensando nosotros en hacer eso, es bastante difícil. No se puede conseguir de cualquier manera, así nomás. Ay, sí, qué divino como tú me tratas mal, pero me sacas la piedra, pero también te amo. Muy difícil con ternura. Entonces, para eso necesitamos la ayuda del Señor y la llenura del Espíritu Santo. Ahora, veamos algunas características del Señor. Número 1, Jesús fue un hombre frente al dolor. Aún en su propia muerte pensó en las necesidades de otro. ¿Se acuerdan el episodio cuando ya estaba moribundo el Señor en la cruz y estaba Juan y María, y les dice el Señor, les dice: María, he ahí tu hijo, he ahí a tu madre, ¿sí? Estando moribundo en medio del dolor y del sufrimiento, tuvo la capacidad de pensar en los otros, siempre pensar en el otro. Manifestaba su masculinidad de una forma brillante, buscó ayuda en otros, mostró su debilidad. Es decir, que cuando mostramos nuestras debilidades, podemos mostrar parte de nuestra masculinidad, porque el Señor lo hizo y porque es un modelo bíblico que debemos practicar. Cuando él ya iba a morir y estaba allí orando en el Getsemaní, él buscó la ayuda de Pedro, de Santiago y de Juan, y les dijo que oraran. Les dijo: oren, porque necesitaba que ellos se solidarizaran con él, porque él mostraba su debilidad. No era un hombre wow, bueno, sí lo fue, pero mostraba su debilidad, y eso es parte de la masculinidad. Otro, Jesús fue un hombre frente al peligro. Cuando en Juan 18, versículo de 3 al 8, narra el pedacito cuando Judas lo entregó, cuando Judas fue, le dio el beso, y le dicen: él es. Y el Señor no fue agresivo, es decir, ser masculino no es ser agresivo, y no fue cobarde, es decir, la masculinidad no es cobardía. Ahora, ¿qué hizo Pedro? Pedro atacó, y sabemos que algunas veces cuando alguien ataca es el mejor mecanismo de defensa, atacar. Entonces el hombre como que fue bastante agresivo, y cobarde no fue, porque los que fueron cobardes en el episodio fueron los que lo iban a capturar, de tal manera que cuando Jesús les dijo: buscamos a Jesús de Nazaret, les dijo: yo soy, y ellos cayeron.
Pero Jesús mostró su hombría, mostró su valentía y su masculinidad, porque no fue agresivo, porque no fue cobarde, pero les dijo, aquí estoy, soy un hombre y aquí estoy. Siguiente, un hombre frente a la injusticia. En Juan 18, del 20 al 23, Jesús mostró su madurez porque podemos observar en su comportamiento gran fortaleza, tanto así que él soportó la injusticia, porque se le hizo un juicio inadecuado, un juicio injusto, algo que no fue conforme a la ley de la época. Sin embargo, él mostró su comportamiento con fortaleza y pudo soportar la injusticia. Siguiente, Jesús, un hombre frente al abuso, soportó los latigazos en un silencio de enorme dignidad, fue lo suficientemente varonil para mantener la vista en la meta, se comportó como un hombre porque pudo ver más allá del tiempo y del espacio, con los ojos de la fe. Entonces, algo que también debemos tener nosotros es tener fe y fijarnos metas y propósitos que le agraden al Señor y cumplirlas como lo hizo nuestro Señor. Ahora, la feminidad. La feminidad también es un atributo que tiene el Señor, que es bíblico, que lo tiene el Señor. Es también una imagen del mismo Dios. Veamos. Hay pasajes en donde Dios se muestra como padre y madre. Por ejemplo, en el Cántico de Moisés, en el Antiguo Testamento, padre y protector. Dice la Biblia que él era padre y protector, pero después dice que Dios te dio la vida. Y esa es una característica de la feminidad, el que da la vida. Son las mujeres las que dan vida, y dice que Dios da la vida. Entonces es una característica que tiene el mismo Señor. En los Salmos dice, aunque padre y madre te dejaren, Dios con todo te recogerá. Es decir, que si mi padre me deja, Dios me recogerá y será mi padre. Pero también dice que si la madre lo dejare, también Dios lo recogerá y será como esa madre. ¿Sí? Sabemos que con frecuencia se escuchan madres que dejan botados a sus hijos. No importa, el Señor mismo viene y puede ser como esa madre sustituta. Ahora, los salmos también dicen que el Señor, la quietud de Dios la compara con la quietud de un niño recién amamantado. Y cuando uno ve que una mamita le da de comer de su pecho a un niño, por lo general y casi siempre, el niño queda dormido, queda en completa tranquilidad y se duerme, le da tremenda quietud. Y el Señor dice, el Salmo dice que el Señor nos da esa quietud como a un niño recién amamantado. Es decir, una característica de feminidad del Señor que coloca, que nos ayuda, que suple nuestra necesidad. Ahora, Jesús comparó al Señor con una mujer que había perdido una moneda. Comparó con una mujer. Y el mismo Señor se comparó con una gallina que quiere reunir a sus polluelos. En Juan 13, 34 y 35. Dice que él quiso ser como esa gallina, que coge a sus polluelos y los coloca bajo sus alas. Entonces, eso es una característica de la feminidad que tiene el Señor para nosotros. Ahora, el diseño de la masculinidad y la feminidad se distorsionó con la caída. Totalmente cierto. Y el hombre se aprovechó de este pronunciamiento de Dios. ¿De cuál? En Génesis 3 dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Hasta ahí. Tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Y a través de los años, la humanidad tomó este pasaje bíblico y lo llevó al extremo y lo malinterpretó, llevando a la mujer a oprimirla,
a no valorarla, a menospreciarla, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el señor Mahatma Gandhi dijo, el marido hindú se considera amo y señor de su mujer. 1. 2. El Corán dice, el hombre tiene autoridad sobre la mujer porque Alá ha hecho superior a uno más que al otro, es decir, superior al hombre por encima de la mujer. Otra cosita, los esquimales, ellos son una tribu de Canadá y ellos se referían a la mujer como una perra o una loba y decían que él era el amo y que ella era el esclavo o la esclava. Entonces, la misma sociedad se encargó de aprovechar mal el pronunciamiento que hizo el Señor en Génesis 3 y llevó a dar declaraciones como esta y también a dar comportamientos de ese tipo. Pero el mismo Antiguo Testamento muestra que el mismo Dios también honraba a las mujeres. De hecho, las ha honrado siempre. Los que nos hemos encargado de deshonrarlas hemos sido nosotros, los hombres, la sociedad, con el paso de los años. Veamos, en el Antiguo Testamento dice, en Deuteronomio 31:12, dice, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Entonces, el Señor incluye los varones, las mujeres y los niños, y dice que ellos deberían de sentarse para que aprendieran. Entonces vemos que el Señor los honraba no solamente a los hombres y a los niños, sino también a las mujeres. Ahora, Cantares habla de la capacidad de la mujer en todo el libro. Proverbios refleja la admiración a la mujer. Proverbios 31 habla de la mujer virtuosa y casi todo el capítulo se empeña en destacar a la mujer, en destacar sus características, sus cualidades, su sabiduría y todas estas cosas. Entonces, en la misma Biblia el Señor honra a las mujeres en el Antiguo Testamento. Y podemos ver que Ana, Abigail, Noemí, Ruth, Esther fueron mujeres brillantes y que podemos decir que se admiran porque nos dejaron grandes enseñanzas y cosas aún que hoy día podemos practicar. Entonces, además de eso, en el Nuevo Testamento también el Señor honra a las mujeres. En el Nuevo Testamento se confirmó la honra a la mujer. El nacimiento de Jesús de una mujer restituyó a las mujeres la dignidad que había perdido con la caída. Entonces, el Señor eligió a María, una mujer virgen, y a través de ella el Espíritu Santo engendró a Jesús, y eso le devolvió honra a las mujeres. Ahora, el mismo ángel Gabriel le dijo a María que era muy favorecida, y la prima Elizabeth también le dijo que ella era bendita. Entonces, a través del nacimiento de Jesús, empezó a dársele nuevamente esa honra a las mujeres, se empezó a restituir, y no solamente a través del nacimiento de Jesús, sino también a través de la actitud que tuvo Jesús frente a las mujeres. Realmente, si alguien nos enseñó a amar a las mujeres, a honrarlas y a respetarlas, fue el Señor Jesús. Hay muchísimos ejemplos. Primero podemos ver el caso de Jesús con la mujer samaritana. En aquella época era prohibido que un hombre le hablara en público a una mujer, y mucho más a la mujer samaritana. ¿Por qué? Primero, porque era mujer. Segundo, porque era samaritana. Judíos y samaritanos no se podían hablar. Y tercero, porque era pecadora. Entonces, eso era completamente extraño que el Señor pudiese hablarle a una mujer, pero lo hizo, dándole honra, dándole importancia, diciéndole: eres hermosa, eres brillante, eres un ser similar a los hombres, igual pero diferentes. Jesús también perdonó a la mujer adúltera. La mujer adúltera fue llevada a los pies del Señor y le dijeron, la encontraron en pleno acto de adulterio, ¿qué harás con ella?
Pues algo que mandaba la ley era que ellos debían llevar a los dos ante el sacerdote para ser apedreado, al hombre y a la mujer, porque el adulterio no lo hacía una mujer con una mujer o una mujer solita, no, lo practicaba con un hombre. Entonces, primer símbolo de machismo, que solo la llevaron a ella, pero el Señor la perdonó, no la juzgó y le dijo: vete y no peques más. Ahora, también permitió que una prostituta se le acercara, ¿sí? Cuando él fue a comer o a cenar o a la casa de uno de los escribas, dice la Biblia que fue esta mujer, se postró a sus pies y empezó a tocarle sus pies y todo esto, y Jesús sabía quién era ella. Y el dueño de la casa dijo: ah, si supiera quién es esta mujer. Pero no, el Señor no dejó que me va a tocar esta mujer ni nada de esto, sino que dejó que lo tocara. Le dio honra a la mujer. Entonces, el Talmud decía que era prohibido hablar a una mujer y enseñarle la ley. No era posible hablarle a una mujer en público, ni a su hija, ni a su esposa, ni a sus hermanas. Eso era completamente salido de toda tradición. Perdón, era metido en toda su tradición, no se podía hacer. Y lo que hizo Jesús fue quebrantar esas normas convencionales de la tradición y le habló a las mujeres devolviéndole su honra, devolviéndole su valor, devolviéndole la importancia y su dignidad que tiene. Ahora, Jesús devolvió a las mujeres la nobleza que había parcialmente y restituyó la bendición original entre hombre y mujeres. Eso hizo el Señor en su actitud con ellas y cómo las trató, aún pasando por encima de las tradiciones que definitivamente eran bastante marcadas y fuertes en la época. Y además de esto, Pablo lo confirmó en Gálatas 3:28, dice que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hace la distinción que ya no hay ni varón ni mujer, sino que somos todos uno en el Señor. Entonces, esa es la masculinidad y la feminidad. Ahora, ¿qué es la violencia de género? Voy a leerlo textualmente como lo dijeron en una declaración de la ONU en el 20 de diciembre de 1993 a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dijeron que violencia de género o violencia contra las mujeres se refiere a todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o en la vida privada. Entonces, eso es violencia de género. Cuando se hace daño, cuando se hace sufrir, cuando se ocasiona daño o sufrimiento a una mujer en cualquier aspecto, eso es violencia de género. Ahora, ¿qué hace que se genere esa violencia contra las mujeres? Hay factores socioculturales, que es el machismo, en sociedades en donde son machistas, en donde creen que son superiores a las mujeres, que culturalmente se le enseña a toda una comunidad a hacerlo, y también factores sociofamiliares, es decir, las conductas aprendidas. Aquellas mamás que le enseñan mal a sus hijos y les hacen ver que los hombres son más importantes que las mujeres. Entonces, esos son los factores que inciden en la violencia de género. Ahora, la sociedad debe ocuparse de que esto no ocurra más, y principalmente nosotros como iglesia debemos
ayudar a la no violencia de género. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos hacerlo? Número uno, educar desde la igualdad en la familia, lo que hablábamos ahorita. Se le debe enseñar a los hombres y a las mujeres desde su casa a que la mujer y el hombre somos iguales. Iguales en valor, en significado. Somos diferentes completamente, pero somos iguales en valor y en significado. Y también educar desde la igualdad en la iglesia, porque la misma iglesia ha sido machista, interpretando mal pasajes bíblicos y a lo largo de la historia menospreciando a la mujer y no dándole el valor que en realidad ellas tienen. Entonces, igualdad en la casa, igualdad en la iglesia. También algo importante es dejar de usar el sexismo en el lenguaje. ¿Por qué es importante dejar de usar el sexismo en el lenguaje? Porque lo que no se nombra no existe. Y un ejemplo sencillo, si hay 10 mujeres en un grupo, ellas dicen nosotras. Si hay 10 hombres en un grupo, ellos dicen nosotros. Pero si hay 9 mujeres y un hombre, dicen nosotros. Esos son términos sexistas. Entonces, lo ideal es que se diga nosotras y nosotros, ellos y ellas, y se pueda estar con frecuencia mostrando y nombrándolas porque ellas están. Ahora, enseñarle a los hombres muchas cosas dentro de ellas. Enseñarle a los hombres métodos no violentos para resolver conflictos. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres somos agresivos y el que es más fuerte, ese es el que gana el conflicto, el que soluciona el problema, el que es más fuerte. Y hay muchas más soluciones a los conflictos y mucho mejores que ser violentos y agresivos. Número 1. Número 2. Mayor facilidad de expresar sentimientos y emociones. Por lo general a nosotros los hombres no podemos expresar lo que sentimos. Un ejemplo, si hay 5 mujeres y una de ellas se rompe una uña, las otras se solidarizan con ella, le prestan una lima, le prestan un corta uñas, la abrazan, si llora, porque ella manifiesta su dolor y es natural. Pero ¿qué pasa si los hombres hacemos esto? Se me rompe la uña y estoy con mis compañeros o mis amigos o etcétera. Uy, no. Se termina tragando el dolor y eso es no muy saludable. Entonces, enseñarle a los hombres a manifestar sus emociones y sus sentimientos, como lo hizo el Señor. El Señor lloró 3 veces, el Señor manifestó su debilidad, buscó ayuda. Entonces, hacerlo como lo hizo el Señor. Aprender a buscar ayuda, ¿sí? Y aprender comportamientos que son femeninos, comillas, comportamientos femeninos, comillas, y necesarios para el desarrollo integral de las personas. Por ejemplo, los que lavan la loza en la casa son las mujeres. Eso es un comportamiento, comillas, femenino, que en algunos hogares no lo practican los hombres porque, uy, qué oso tan peludo, uy, tenaz, yo soy hombre, yo no lavo la loza, o no lavo la ropa, o no hago oficio en mi casa, no aseo el baño, o no trapeo. Y esos son comportamientos esenciales para el desarrollo integral de una persona que no se le han enseñado a los hombres en muchos hogares. Entonces, lo ideal es, mijo, colabore, papá, a lavar el bañito, a lavar la loza. Comportamientos esenciales. Ahora, también es necesario hacerlo con las mujeres. Enseñarles a las mujeres a ser libres e independientes, que no siempre dependan de un hombre, en el buen sentido. Enseñarles a las mujeres a ser autónomas y que tomen decisiones, a tener su autoestima, a que se valoren, a que se amen, ¿sí? Eso es. Y en el caso de hombres y mujeres, es necesario el enriquecimiento de la sexualidad, enriquecer a hombres y mujeres en la sexualidad, darles el concepto de la sexualidad correcto y bíblico, ¿sí? Y compartir la crianza y el cuidado de los hijos. No solamente las mujeres son las que se ocupan de los hijos, de bañarlos, de cambiarlos, del pañal, de llevarlos al colegio, sino que los hombres también asumamos ese rol, que es bíblico, porque la Biblia enseña,
que nosotros debemos ocuparnos de nuestro hogar también, no solamente proveer, sino ayudar en la crianza de nuestros hijos. Entonces, este tipo de cosas nos van a ayudar a no generar violencia de género contra las mujeres. Por la atención prestada, muchas gracias. Dios les bendiga. ¿Qué? Bien, mi amor, muy bien. Miremos ahora. Verifiquemos ahora. ¿No? ¿Sí grabó? ¿Es así? Entonces, ¿qué le damos? Ah, listo. Dale No, tú. hay que pausar acá.